Yo he rendido ponencia pidiendo el archivo del proyecto. Y la razón fundamental es que lo que llega aquí, ya para la segunda vuelta, es absolutamente diferente a lo que aprobó la Comisión Primera. Ninguno de los temas que se abordaron en la primera discusión está en lo que decidieron las cámaras en los debates sucesivos. Todo fue eliminado, aniquilado, diría yo, y sustituido por otro proyecto diferente al que salió de la Comisión Primera, completamente diferente. Ni la posición central del gobierno de Duque, que tenía que ver con su propuesta, que no es de él, ya se había tramitado en diversas discusiones a lo largo de los años después de la Constitución del 91, en este Congreso por diferentes fuerzas políticas, la lista cerrada, es decir, el mecanismo por medio del cual ya no hay en elecciones a corporaciones públicas una elección de individuos, sino de movimientos y partidos políticos que presentan sus listas en el orden que han determinado, y ese orden determina, de acuerdo a la votación, la cantidad de curules y la gente que va a entrar a una corporación pública. Hay que decirlo por honestidad con la audiencia y con ustedes congresistas, que yo siempre he sido partidario de la lista cerrada. Es decir, que coincido con el gobierno de Duque en el propósito de establecer un sistema de listas cerradas. ¿Por qué? Porque la actividad individual, la campaña individual, que muchas veces en Colombia se ha vuelto familiar, hereditaria, una democracia hereditaria, le llamo yo, ha permitido de alguna manera u otra el fortalecimiento de una especie de élites políticas locales con mucho poder y en sintonía, en capacidad de articularse potencialmente o en la acción misma con las mafias, con el crimen. La campaña individual necesita una financiación. Si la financiación es mixta o privada, esa financiación se registre en las cuentas o no, que es lo que usualmente sucede en Colombia, la capacidad de quienes tienen dinero mal habido, generalmente narcotraficantes, pero también la corrupción que roba el erario, financia este tipo de campañas individuales, lo puede hacer más fácilmente que financiar grandes movimientos políticos, aunque también podría hacerlo. Y permea de alguna manera la política colombiana a partir de esta facilidad que le permite cooptar campañas individuales. Por eso, por una parte, he sido partidario de la lista cerrada. Por otra parte, porque el país, de alguna manera u otra, tiene que aprender a trabajar en equipo. El sistema educativo colombiano es competitivo. Casi todos nosotros nos criamos en escuelas y colegios públicos, por lo menos en mi caso, donde ser el primero en la clase, competir por puntajes, etcétera, era el síndrome y el síntoma de una buena educación. Es un modelo muy parecido al de los Estados Unidos, solo que en la sociedad colombiana, por sus relaciones de producción, por sus culturas, ha impedido el trabajo en equipo. Y hoy por hoy la economía del siglo XXI exige sobremanera el trabajo colaborador y en equipo. El conocimiento y el saber ya no se puede hacer sino a partir de un trabajo acumulado de muchas colectividades y personas. Y esto en la política sí que tiene que ver. La posibilidad de transformar a Colombia no depende de una persona. Cuando se cree que una persona puede salvar un país, transformar un país o ser una especie de espíritu concentrado del alma de una nación,
no se está cayendo más sino en una posición absolutamente antidemocrática, que lleva o al caudillismo o al mesianismo, que son conceptos diferentes, o a las dictaduras o a las tiranías con mucha facilidad. La transformación de una sociedad depende de las fuerzas colectivas de la misma sociedad. Y esas fuerzas colectivas, para poder ser eso, colectivos y eficaces, necesitan necesariamente de organización, de fuerza colectiva, y eso es lo que se llama un movimiento, una fuerza política, o en la manera más tradicional de la política, un partido. Las colectividades políticas, por tanto, tienen una razón de ser para conservar una sociedad o para transformarla, para tramitar las demandas, las ansias, las esperanzas, las ilusiones, los quereres equivocados o no de una sociedad. La política individual no puede hacer eso. La política individual lleva a tal confusión que las sociedades no logran determinar en dónde están los poderes transformadores o conservadores. Termina supeditándose a la sonrisa, la forma, la imagen, muy al estilo de las campañas gringas, a la mentira. Finalmente, la sociedad se subyuga ante la mentira, sea la mentira física de la familia política que compra el voto, o sea la mentira mediática que construye un personaje irreal de la persona candidata que se está ofreciendo para el servicio público. Por eso he sido partidario de la lista cerrada, pero la lista cerrada que propuso el gobierno esta vez como de su iniciativa, como el eje de una reforma política en la Comisión Primera y que fue defendida aquí por la ministra y apoyada por mí, no tanto, hay que decirlo, por las fuerzas de oposición que prefieren, tanto en el Partido Verde como en el Polo Democrático, las listas abiertas, es decir, la campaña individual dentro de corporaciones públicas. Pues eso ya no existe en el proyecto que se presenta. Ni la propuesta del gobierno, ni la propuesta de la Colombia Humana, que si miramos las elecciones pasadas, pues son la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, por lo menos la que se expresa electoralmente, no están. Fue cambiado completamente por otro proyecto que nada tiene que ver ni con la propuesta del gobierno, ni con nuestras propuestas, ni con las propuestas que se aprobaron por las diversas fuerzas en la Comisión Primera del Senado. No solamente no está entonces la lista cerrada que como iniciativa presentó el presidente Duque, habría que preguntarse, bueno, ¿y las fuerzas amigas del gobierno por qué no defienden las propuestas del presidente? Claro, esas fuerzas también nos podrían decir a nosotros, ¿y por qué las fuerzas de ustedes no lograron por lo menos hacer prevalecer los criterios de la Comisión Primera en alguna medida en los debates subsiguientes que hubo? Pero lo cierto es que desapareció la propuesta del gobierno. Otra serie de propuestas, ya no del gobierno, sino nuestras y de otras fuerzas aquí en la Comisión Primera, corrieron con la misma suerte y eran importantes desde el punto de vista de la construcción de un sistema político más moderno. Por ejemplo, la financiación estatal, que se propuso aquí, se aprobó aquí, eso no está. Por ejemplo, y fue una iniciativa mía, esa fue la que nosotros propusimos en la Comisión Primera, el cambio de la autoridad electoral. Recuerdo la propuesta ya concreta de Rodrigo Lara, que se aprobó. El cambio de la autoridad electoral por una corte o algo similar, con garra, con poder, con capacidad judicial incluso, que se conversó con el Consejo de Estado, no existe ya en esta reforma. Al contrario, se le otorga al actual Consejo Nacional Electoral la facultad de una especie de control de legalidad automática supremamente peligrosa para la inscripción de candidatos, porque por una parte
dada la composición del Consejo Nacional Electoral, que es eminentemente política, que expresa, yo le llamo un paracongreso, expresa la correlación de fuerzas anterior, no presente, la que eligió el Congreso de la República, y le da mayoría en el Consejo Electoral a la mayoría del Congreso. Pues cómo esa mayoría puede tener la atribución de control de legalidad automática sobre listas y sobre personas que no necesariamente coinciden con esas mayorías. Es peligrosa además, y yo diría anticonvencional, que es otro tema que discutimos en la Comisión Primera. La Convención Americana es un tratado internacional que Colombia firmó e hizo ley de la República en 1972, en el gobierno conservador de Misael Pastrana y por iniciativa conservadora en ese caso, y muy liberal en todos los países latinoamericanos y en los Estados Unidos. El tratado llamado Convención Americana se volvió Constitución de Colombia a partir de la Constituyente del 91, que la incorpora al bloque de constitucionalidad de acuerdo al artículo 93, en tratándose del principal tratado de derechos humanos que Colombia ha firmado en el continente americano. Y esa Convención Americana, en el artículo 23, yo he recurrido a ello una y otra vez, establece unos criterios para restringir el derecho a elegir y ser elegido. Esos criterios tienen que ver con nacionalidad, con edad, con salud mental, y que en general Colombia ha acatado, y con el hecho de que solo una autoridad penal, judicial, penal, puede quitar derechos políticos. Esa Colombia la ha evadido, la ha restringido, la ha contaminado, la ha aniquilado, la ha violado una y mil veces. Igual que los últimos gobiernos de Venezuela. Y restituir el régimen democrático implicaría restituir necesariamente el principio fundamental de la democracia, que es el derecho fundamental a elegir y ser elegido, que no se respeta en Colombia. Pues si solo una autoridad judicial, penal, puede quitar derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana, ¿por qué razón este proyecto de ley que viene aquí le otorga al Consejo Nacional Electoral, que no es autoridad judicial, que lo es administrativa y política además, la facultad de quitar derechos políticos? Y hay otro punto que fue propuesto aquí también por nuestra iniciativa, que ya no existe en la reforma que viene a la discusión, que es el cambio del software, que le pedimos a la ministra del Interior que tramitara como ministra, que es al interior de presupuestos como de proyectos como el de presupuesto y otras reformas. Yo tengo que confesarle aquí a la opinión pública que yo no estoy seguro de que Duque ganó las elecciones. Nunca pudimos corroborar. No estoy seguro que nosotros, Colombia Humana, no haya obtenido la mayoría electoral en Colombia. La inseguridad obviamente no me daba para lanzar una acción el día de las elecciones como ameritaba una certeza de fraude, por ejemplo. Pero cualquier constatación de formularios famosos, los E14, etcétera, muestra correcciones en las mesas por los jurados, aumentando de a 100 votos en muchas mesas la votación de Duque. Y esto, que no debería ser motivo de duda en una democracia, que debería ser corroborable, verificable, auditable, generador de certezas, pues no se puede hacer en Colombia por una sola razón. Desde hace más de 10 años, una empresa privada permanentemente
maneja el software de contabilidad, de cómputo de los votos en Colombia, en todas las elecciones, incluidas las presidenciales, Thomas Gregg, de la cual fue propietario un expresidente de Colombia, que no sé si ha vendido las acciones a estas alturas, supongo que sí. Y que por la misma vejez del software, no solamente, y por decisiones judiciales que alrededor del caso Miran en concreto tomó el Consejo de Estado, nos muestra evidentemente a través de pruebas y decisiones judiciales que el software de cómputo es permeable por quien quiere hacer fraude, tanto en escalas pequeñas como las de las corporaciones públicas, como en escalas grandes como el de la Presidencia de la República. Es decir, el software puede tener iteraciones que falsean completamente la realidad ciudadana en las urnas. ¿Y cómo no puede haber una reforma política que quiera abocar la construcción de un sistema moderno, transparente y democrático, la obligatoriedad del cambio del software para que sea público, para que hoy con las tecnologías modernas dé garantía de certeza y no este sistema feudal en donde a un empresario privado amigo de un presidente de la República se le confiere ni más ni menos que la facultad omnímoda de controlar la votación electoral? Ese tema tampoco quedó en las discusiones subsiguientes. Y tampoco quedó algo que a posteriori me parece que era lo mejor de la reforma política aprobada en la Comisión Primera. Lo más revolucionario, digámoslo así, lo más transformador. La alternatividad, la alternancia de género en la lista cerrada, que no es posible en otro tipo de lista, sino en la lista cerrada. Es concomitante. Al aprobarse la lista cerrada, se aprobó también por la Comisión Primera la alternancia de género, lo cual garantizaba automáticamente después de una elección el que, paridad y alternancia, el que la mitad de los miembros de la corporación fuesen mujeres. Aunque de diferentes partidos, eso de por sí, en mi opinión, dadas las circunstancias de la humanidad en el siglo XXI, que necesita como nunca del cuidado de la vida, y el cuidado de la vida está más centrada en la mujer que en el hombre, que la ha descuidado. El hombre no solamente ha descuidado la vida, sino la inteligencia. Y por eso se meten estas guerras farragosas, incluida la que empieza a estallar en la frontera nuestra y al interior de nuestra frontera. Descuidando la inteligencia y descuidando la vida, estamos a punto de la extinción de la vida toda en el planeta Tierra, incluida la especie humana. No nos quedan sino 12 años para actuar. Si no, el proceso será exponencial e irreversible, incontrolado. ¿El proceso de qué? De gases que calientan el planeta, que se emiten desde los aparatos industriales del capital y con un objetivo, el consumo desaforado de ciertas capas de la población de la humanidad. Y esa cantidad de gases, al calentar, cambian el ciclo del agua, y al cambiar el ciclo del agua, matan. Hace 2 días los científicos dijeron, ya está en peligro 1 millón de especies. Pues lo que está en peligro es la vida humana, además. Y solo hay 12 años para actuar, es decir, para detener la emisión de gases, que implica, yo diría, una revolución. Pero esa revolución está cruzada por algo esencial que no se veía en el siglo XX, y es que implica que una fuerza de la humanidad cuide la vida. Y esa fuerza de la humanidad no está más que en la mujer.
que entraría a cuidar la vida y la inteligencia que el hombre no ha sido capaz. Pues por eso la posibilidad de que mujeres insurjan en la acción política, en la acción social y en la acción política parlamentaria y corporativa, pues es importante. Por eso yo lo veía como revolucionario. Esa posición de la Comisión Primera tampoco fue aceptada por las cámaras y las comisiones. Entonces no quedó nada. Y al no quedar nada, al ser otro proyecto inocuo e incluso peligroso, es por lo cual he pedido el archivo del proyecto. Alguien diría, bueno, ¿y para qué se quiere una reforma política? ¿Cuál es el objetivo de una reforma política hoy, para discutir en este momento? Cuando se inició las discusiones previas a la constituyente del 91, cuando estábamos en guerra, recuerden ustedes que el movimiento 19 de abril aparece en la historia de Colombia después de un fraude electoral, el del 19 de abril, por eso recupera esa fecha de 1970 contra un movimiento que no era revolucionario, era simplemente diferente a un bipartidismo tradicional en Colombia, que era el del Partido Liberal y el del Partido Conservador, que se habían hecho entre sí 57 guerras civiles en los 2 siglos de vida republicana. Con el debido respeto para quienes son de esos partidos, los mayores actores de la violencia en Colombia son el Partido Liberal y el Partido Conservador. 57 guerras civiles. Enseñaron cosas, indudablemente, esa es la historia de Colombia. Una de esas cosas que enseñaron es que esas guerras se podían acabar por pactos, que siempre hicieron, cantidades de pactos. También nos enseñaron que los pactos para acabar una guerra pueden ser el inicio de una nueva guerra. Y por eso la gran diferencia entre la paz pequeña, que es acabar una guerra, y la paz grande, que es evitar que aparezca durante décadas nuevas guerras. Pero la historia nos muestra que ese bipartidismo violento en general pues terminó cuando una fuerza diferente intentó y tuvo la capacidad de ganar las elecciones, le hizo fraude, 19 de abril de 1970, y estalló otra guerra, una más. Esta vez ya no era liberal ni conservador. Y finiquitar esa guerra, acabarla, trajo consigo lo que llamamos una reforma política. El objetivo de ese entonces, que se veía como un objetivo de la paz, a la postre no lo fue, era acabar el bipartidismo, permitir que cualquier fuerza que tuviera la capacidad popular de ganar unas elecciones lo pudiera hacer. Y esa es la constituyente. Y esa es la Constitución del 91, es una reforma política para permitir que nuevas fuerzas en el país pudieran acceder al poder político, tal como reza la Convención Americana. Yo creo que si hacemos una evaluación de ese primer hecho iniciador de la reforma política y lo que tenemos hoy, 2019, es que el régimen político colombiano logró tolerar a duras penas, de por medio extinguió físicamente, asesinando 5.000 militantes a un partido político, la Unión Patriótica. Ese régimen era una alianza entre un sector de la cúpula militar que veía en ese partido político un actor de la violencia y la mafia. Lleva 25 minutos, honorable senador, tiene 5 minutos más. Luego no era necesario cortarme la palabra. Retomo. Digamos, esa historia de la UP nos muestra la dificultad del régimen político colombiano para permitir la pluralidad de ideas, la
posibilidad de que por lo menos haga presencia fuerzas diferentes. Pero a la fecha podríamos decir que hay un logro, mal que bien, desde la Constitución del 91, permanecen en el Congreso y en diferentes autoridades locales fuerzas diferentes al Partido Liberal y al Partido Conservador. Hay un cierto pluralismo que se ha contaminado demasiado de la política individual, de la política de familia, de la política feudal, pero se logró una especie de apertura. Ahora, desde el 91 a la fecha, nunca los poderes tradicionales habían sentido el reto, la posibilidad de perder el poder por una fuerza diferente, como sucedió el 19 de abril de 1970, sino hasta el año pasado. El año pasado Colombia Humana estuvo a punto, si es que no las ganó, las elecciones presidenciales. Y entonces aquí viene una segunda reacción. El régimen político que a duras penas había aguantado el pluralismo, de acuerdo a la Constitución del 91, no aguanta, por lo menos hasta donde vemos, la posibilidad de la alternancia en el poder. Es decir, de que una fuerza diferente a las de origen tradicional gane las elecciones y pueda gobernar. Ya lo había sentido en la alcaldía de Bogotá Humana, ustedes saben qué pasó ahí. Porque no se trata de que la persona tenga un origen diferente, social y políticamente hablando, sino que pueda gobernar con un programa diferente al de la tradición política de Colombia, que en este momento es básicamente neoliberal. Apenas se esgrimieron los primeros esbozos de un programa diferente. Por ejemplo, articular el urbanismo de la ciudad al interés general del adaptarse al cambio climático, o por ejemplo desprivatizar un servicio público. Lo que vino fue la destitución, la sanción, el intento de quitar derechos políticos de por vida, las multas impagables de 100 millones de dólares, etc. Solo la sociedad fue capaz de restituir el alcalde alternativo. Pero ese apenas era el balbuceo de lo que iba a venir después, porque al sentir la clase política tradicional, el establecimiento que podía perder el poder en el 2018, entonces lo que estamos viendo en los meses subsiguientes hasta la fecha es el incremento del asesinato de líderes sociales, ya van más de 500, recordándonos la vieja historia de la Unión Patriótica. Lo que viene sucediendo es la amenaza por decenas de miles de comunicados de muerte expedidos desde el norte de La Guajira hasta Leticia a miles de militantes de la Colombia Humana y otros, incluido mi propia familia. En el caso de mi familia, y solo como anécdota, 4 amenazas que llegan a la casa y se entregan debajo de la puerta se pueden hacer porque la cámara de la policía dejó de funcionar precisamente un poquito antes de la primera amenaza y nunca ha sido restituida. Las cámaras de la casa de la familia del que fue el principal candidato a punto de ganarle las elecciones al establecimiento. La muerte, la amenaza, la destrucción de lo conquistado, el acuerdo de paz. Fíjense ustedes que el acuerdo de paz tiene, por lo menos de lo que hemos logrado conocer en la práctica, 2 ejes fundamentales importantes, no para la FARC, sino para la vida social, para la convivencia social, que es el estatuto de oposición y la reforma agraria, que creo que la reforma agraria es el primer punto. Presidente, mire a ver usted en los análisis, a usted que le gusta el tema del archivo y los análisis y la contabilidad legislativa. Y voy a... Señor senador, nos vamos a poner de acuerdo. A todos les pregunté, me dijeron que media hora. ¿Cuánto necesita más, señor senador? 5 minutos.
Prorrogables. Dígame, señor senador. Déjeme 5. 5 minutos, entonces todos tendrán 35 minutos. Continúe, señor senador. La ponencia tiene un estatus diferente, pero bueno, a todos los ponentes. Vuelvo a tomar el hilo. Lo que vengo aquí demostrando es que el régimen político se ha vuelto incapaz, ya no tanto de resistir la pluralidad de ideas, que no lo era antes, ahora lo es más, sino de aceptar la alternancia. Y que, por ejemplo, la destrucción de los ejes fundamentales del acuerdo de paz tiene que ver con eso. La incapacidad de la reforma agraria, que era lo que le pedía al presidente que tratara de cotejar en su contabilidad legislativa, si es que existe algún proyecto del gobierno tratando de aplicar el eje fundamental del acuerdo de paz, que es la reforma agraria, acceder a 3 millones de hectáreas para los campesinos pobres de Colombia, o el estatuto de oposición, que tiene que ver con este tema. Entre la discusión de la primera ponencia aquí en la comisión primera y lo que llega hoy, el estatuto de oposición se deshizo en manos incluso del Poder Judicial. Hoy no existe estatuto de oposición, así exista la ley, porque quien podía ejercer lo que era el segundo en votación, si es que fue la segunda votación y no la primera, la Colombia Humana, no puede ejercer el estatuto de oposición porque las decisiones que han tomado diferentes autoridades administrativas y judiciales del establecimiento lo impiden. Decidieron no darle la personería jurídica a la Colombia Humana. ¿Quién? Los representantes del gobierno en el Consejo Nacional Electoral, las mayorías. ¿Quién? El asesor, que dice que es asesor de la senadora Cabal, ella no lo dirá, decidió poner una acción al Consejo Nacional Electoral, oiga, mira, hasta este extremo, para impedir que Colombia Humana pague con sus gastos de reposición las deudas de su campaña. No, por eso digo que usted podrá decirme si es cierto, porque eso dice él, el señor Caro. Bueno, entonces usted me lo contestará si es mitómano. Mitómano es, porque puso una cédula de un muerto y puso una dirección inexistente para poner la acción. ¿Cuál es el problema? Que la acción la aceptó el Consejo Nacional Electoral y no nos dieron los gastos de reposición. Y no solamente la aceptó, sino que dándose cuenta de que la cédula era de un muerto, funcionarios del Consejo Nacional Electoral tacharon e hicieron la demanda del señor que dice ser, él lo dice, está abrazado con Duque, está abrazado con ustedes, asesor político de la senadora Cabal. Pero esto es un hecho más de la cadena. La realidad de lo que estamos viviendo es que la curules, que por instancia del presidente de esta comisión en una ley le otorgaron al segundo en votos para tener una representación en el Congreso, ya no están. La primera la sacaron, la vicepresidenta, y el segundo están a punto de sacarlo. ¿A dónde quedó el estatuto de oposición? El estatuto de oposición estaba ligado a movimientos que tuvieran personería jurídica. Al quitarle la personería jurídica a Colombia Humana no puede ejercer el estatuto de oposición. Es decir, el estatuto de oposición, que era una reforma política, se acabó en la práctica. Y entonces la pregunta que uno se hace, y con esto finalizo, es ¿para qué una reforma política hoy en Colombia? La reforma política hoy en Colombia tendría que ver con permitir la alternancia en el poder sin violencia, porque ese es el proceso de paz real. Es decir, que no se repita el 19 de abril de 1970. Tendría que ver con que las fuerzas políticas, tanto las que han gobernado siempre como las que podrían gobernar de manera nueva, puedan convivir en la alternancia como fuerzas políticas
que se dé garantías del sistema electoral por si la mayoría electoral es diferente a la que establece o la que está en el establecimiento, que no haya fraude, que haya la posibilidad de certeza de que lo que se expresa en la urna es lo que sucede, que haya garantías del ejercicio de la política y del gobierno. Un minuto para terminar, señor senador. Que haya garantías del ejercicio de la política. Y aunque aquí abriría un nuevo capítulo, que es, no será que la excusa de la lucha contra la corrupción lo que ha originado no es acabar la corrupción, sino encarcelar la política. Lo cierto, señor presidente, y como no tengo tiempo para ese nuevo capítulo, después hablaremos de él, lo cierto es que en Colombia se ha encarcelado la política y que una reforma política tendría que ver es con las garantías de la alternancia, con el cambio del software de manera pública, con el cambio del Consejo Nacional Electoral para que sea una autoridad y un árbitro con garra e independiente de los actores políticos, con el cambio de las formas políticas que permitan que si hay un triunfo electoral de fuerzas que nunca antes habían gobernado, lo que siga no sea la violencia o el fraude, sino lo que siga sea el diálogo permanente y la estabilidad política.